Tendencia Legal. ¿Qué tal, amigos de Tendencia Legal? Su servidor, el maestro Carlos Alberto Pérez Macías, con una nueva cápsula respecto de los temas, en esta ocasión, del ciberdelito. ¿De qué trata el ciberdelito y por qué este delito cada día ha tenido más importancia en el mundo empresarial? Pues es de los temas que les explicaré en esta cápsula. Bien, en primera instancia podemos nosotros estipular que los ciberdelitos en la mayoría de las naciones han atendido principalmente a un tema de un marco de un fenómeno, es decir, algunos de los ciberdelitos que en muchas de las ocasiones observamos, podemos leer, escuchar en redes sociales, en tratados internacionales y las menciones de los organismos. Por citar algún ejemplo, todo lo ocurrido el año pasado con los temas de publicaciones por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, en el cual refería que una de las principales problemáticas que se estaba dando era, por ejemplo, el robo de información, principalmente en temas financieros, y adicionalmente a otras estructuras que iremos desglosando a través de esta cápsula. Por eso los ciberdelitos hay que dejar muy claro, en su mayoría son un fenómeno, es decir, si bien una conducta criminalizada o que debe ser criminalizada por parte de las jurisdicciones, la realidad es que encontramos sendos problemas, ya que los mismos o las mismas conductas que en ocasiones se enuncian, se mencionan, pues la realidad es que no encuentran un fundamento dentro de los marcos penales de cada uno de los estados. Ese es un principal punto que hay que atender en el tema de los ciberdelitos. Adicionalmente, esta figura ha sido utilizada o está siendo utilizada principalmente por grupos delincuenciales para poder llevar a cabo la captación de información, robo de información financiera, robo de información de carácter personal. Y bueno, pues eso es lo que se ha querido o se busca que no tenga una mayor afectación para los ciudadanos. Por ello, los ciberdelitos empiezan a ser una comisión de una conducta criminalizada, principalmente bajo estos esquemas. Ahora bien, hay que contextualizar lo mismo. Para efectos del sector empresarial, los ciberdelitos han sido ya clasificados como parte de los delitos penales económicos, es decir, vamos a ir encontrando que la utilización de estas conductas genera una senda de información, como puede ser el robo a través de los programas computacionales de temas como secretos industriales, las marcas y, como lo dije hace unos momentos, pues los tomas o la toma de datos de carácter financiero que pudieran generarse. Así como uno de los temas que genera es marcos económicos, es decir, esa captación de información genera que en el mundo de la criminalidad pues se pueda llevar a cabo una venta de este tipo de informaciones para poder llevar a cabo competencias de carácter desleales, entre muchas otras nomenclaturas o entre muchos otros puntos que pudiéramos referir. Ahora bien, atendiendo a que los delitos penales económicos tienen una función principal y los ciberdelitos se empiezan a catalogar en ellos, temas como por ejemplo el Consejo Coordinador Empresarial en la reforma que realiza durante el año 2018 al Código Modelo de Buena Gobernanza o de Gobierno Corporativo, instruye que uno de los temas en materia de riesgos, es decir, el riesgo estratégico que se sugiere que se tiene que empezar a mitigar en esos enunciados, va a referir dos temas que son muy importantes a la luz de los ciberdelitos. En primera instancia refiere los ciberataques, es decir, que toda empresa debe de tener un marco de contención de ciberataques que puedan llevar a cabo sus grados, sus afectaciones. Y otro punto importante, o más bien un punto a resaltar, es que denuncia que de igual forma las empresas deben de empezar a atraer protocolos existentes para poder conocer el uso de su Internet, es decir, por parte de sus integrantes, de sus miembros, cómo se está utilizando su página de Internet, su utilización de redes sociales, ya sea para uso personal dentro de las instalaciones, ya sea para uso del carácter de las organizaciones, porque todo eso puede estar enunciado, relacionado con temas o con prácticas que puedan generar información o que puedan quitarle información fundamental dentro del marco de las organizaciones, como puede ser temas como la base de datos de sus propios clientes, los datos personales de sus integrantes y hay que dejar claro que en las últimas épocas, principalmente de un año y medio para acá, se tiene pleno conocimiento de que algunos grupos delincuenciales han empezado a colocar a personal dentro de las organizaciones para efectos de distribución, para efectos de conocimiento de secretos industriales, para efecto de que puedan llevar a cabo pues, la mezcla y la utilización de lo que tiene debidamente generado una organización. El tema de las prácticas de Internet, de resguardos de información en las nubes y toda esta parte, pues también es uno de los temas que atraen en los temas de la delincuencia organizada.
Asimismo, bueno, entonces nosotros podemos ir observando que este marco de los ciberdelitos pues tiene una utilidad criminológica que cada vez va generando que se deban y que se tienen que tener mejores políticas públicas para efectos de ir conteniendo los mismos. Creo yo que nosotros vamos a ir avanzando, derivado del TECMEC, se tienen que generar sendas reformas en marcos normativos para poder llevar a cabo ese debido cuidado. Creo que ya tenemos el primer ejemplo en esta función con la reforma a la ley de protección de propiedad industrial, que en la cual hace una mejora sustancial a diversos temas que se van a vincular con estas materias. Creo que ahí tendremos que empezar nosotros como asesores, como organismos, a verificar qué modificaciones se tuvieron. Ya por ahí tenemos una cápsula con la licenciada Angélica Ceballos en la cual ella nos llevaba a cabo la explicación, bueno, de qué es lo que se está buscando o qué se buscó con esta reforma. Más sin embargo, no es exclusivo solamente de temas de propiedad, podemos también verificar todo el tema hoy de los activos virtuales en los cuales hay una reforma específica desde el año 2008 con la introducción de la Ley de Tecnologías de Información Financiera, en la cual ya hay protocolos existentes para el manejo de las criptomonedas, ¿no? Las criptomonedas asociadas principalmente en conductas como el lavado de dinero, ya en algunos lugares se han citado que también tiene alguna utilización para efectos de temas fiscales, que se empieza cada vez a cuadrar más, es decir, las jurisdicciones empiezan a tener sus marcos normativos de protección y bueno, creo que hay que ir observando pues estos marcos o conductas, porque en la actualidad y más derivado de esta disrupción del COVID, pues cada vez es que nos manejamos más a través de redes sociales, ¿no? Entonces ahí creo que van a converger esos elementos, deberemos de ir implementando esas políticas de debido cuidado en el marco de la criminalidad que nos puedan ir apoyando en la contención de estos factores de riesgo. Hay una clasificación a nivel nacional que creo que es importante, ¿no? Nosotros la pondremos en pantalla en estos momentos y esa clasificación que nosotros ya tenemos y que converge principalmente de los marcos internacionales, lo va a catalogar principalmente en cuatro factores con sus subdivisiones, como ustedes pueden observar. En una primera instancia es la protección a la ciudadanía. Sí, ¿cómo hacemos para poder tener los debidos cuidados en el marco de la protección de datos personales? Principalmente recordando que las bases de datos tienen que tener un proceso de certificación por la propia ley, adicionalmente los marcos de seguridad nacional. Todo este marco de información que puede llevar a cabo una afectación hacia parte del Estado, principalmente en el artículo 3, fracción séptima, en el desarrollo de carácter social, pues tendrá un tinte de verificación en los temas de la seguridad nacional. Posteriormente tenemos en una segunda clasificación todo aquello que se asocia con los marcos terroristas. Creo que ahí vamos en avanzada. Hace poco, ¿no? Hace un par de meses recibimos por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera la guía, por lo menos a nivel de control de marcos de financiamiento al terrorismo. Eso aludido a otros tratados internacionales que ya tenemos para ese marco de contención, en los cuales también se ven inmiscuidos temas de seguridad nacional y el cibercrimen que se asocia para la comisión de las conductas de financiamiento y de terrorismo propiamente. Como lo decíamos, bueno, después en el tercer punto tenemos toda la utilización de los ciberdelitos para efectos de la criminalidad, para el crimen organizado principalmente, que van a tender a pegar principalmente a los temas de carácter económicos. Sí, en la propia función principal del marco de lavado de dinero, así como en otros marcos, recordar que ese tema de seguridad nacional va a depender de que son ataques que se pueden tener a los sanos desarrollos de la economía nacional y por eso la criminalidad organizada va a querer hacerse cada vez de mayor información para esta función a través de esa captación de lo que tenemos a través de los sistemas electrónicos. Y para terminar, una categorización que es la información económica digital, que ya va más en pro de la venta de información, documentación que se pudiera tener por parte de los sujetos para poder llevar a cabo la comisión de conductas criminalizadas. Bien, quizá estas figuras las pudiéramos desglosar un poco más porque, bueno, esto sería un tema larguísimo. Lo que queremos hacer aquí en Tendencia Legal es colocarlos en la propia función de qué es lo que se está llevando a cabo a nivel internacional. Los invitamos a llevar a cabo las lecturas correspondientes para efectos de que ustedes cada vez conozcan más este tema. En una primera instancia podemos saber que los temas de ciberdelitos principalmente se van a vincular también con temas de intrusionismo, es decir,
ese acceso en marco abusivo a información que se pueda tener dentro de las organizaciones y de los propios individuos, ¿no? Nos colocamos en un marco quizá parecido al espionaje, que sería un segundo tema, pero aprovechando de la oportunidad que nos dan, ¿no? A lo mejor lo podríamos vincular con este tema hoy de Facebook y WhatsApp, en el cual obtenemos información a la cual quizá no tuviéramos un marco derecho. Otro tema en el cual se generan elementos de violación a diversos bienes jurídicos protegidos, pues es los delitos de espionaje. Claro, con la interpretación de datos informáticos, ¿no? Lo que generan las IPs, los elementos en las cookies que se pudieran estar captando a través, podemos generar elementos de espionaje. La violación de datos personales también se puede hacer un marco de tema importante en esta categorización del delito de espionaje. Y finalmente, la suplantación de sitios web. Eso es algo tan común a través de estos plugins que se llegan a colocar dentro de las páginas web, en las cuales capturan hasta la propia página web el marco de la información para que puedan pedir a través de un marco rescate pues la liberación del sitio web cuando a veces es de suma importancia. Otro tema puede ser ahora sí el sabotaje, como lo he enunciado, en temas principalmente de secretos industriales, por decirlo de alguna forma, datos informativos que puedan ser de mucha información, marcos estadísticos, ¿no? El uso, los usos de software principalmente es esa vinculación a donde se va a dar el marco de generación. Y por último, creo que en una última clasificación podríamos estar hablando de los temas de la defraudación informática. Claro, el hurto de la información, podemos tener las transferencias y contraseñas de activos, es decir, ese robo de información cuando a veces no se tiene debidamente cifrada dentro de un marco que contenga la captación por parte de las cookies y todos estos sujetos intromisorios que se lleven información de carácter personal, así como la fabricación y posesión pues, de software que generen elementos de defraudación. Creo que con esto nosotros podemos tener un marco contextual de a qué queremos referirnos con esta función de los ciberdelitos, de dónde se originan y algunas clasificaciones sobre las cuales ustedes pudieran llegar a tener pues ya una mejor ideología. Por último, podemos decir que en un marco de conclusión, podemos señalar que los ciberdelitos pues, son un paradigma, ¿no? Un paradigma que debe generar la creación de nuevos marcos normativos, la generación hasta de policías especializadas, como se empieza a instaurar ya a nivel internacional, para que se pueda llevar a cabo la detección en la vulneración de estas tecnologías. Eso es la ideología, lo que nosotros se debe de llevar a cabo y lo que, bueno, el Estado mexicano también cada día ha trabajado más para poder ir logrando pues, estas funciones. Por mi parte, pues es todo. Espero les haya agradado esta cápsula informativa y nos vemos en una nueva en Tendencia Legal. Hasta luego.